tenemos una planta que se llama Papaver somniferum, a partir del cual se obtiene el opio, ¿sí? Del jugo de esta planta se obtiene el opio, y a partir del opio se han aislado más, como dice ahí, más de 20 alcaloides, dentro de los cuales el más activo es la morfina. ¿Sí? Vamos a aclarar un par de definiciones. ¿Qué es opioide? Como dice ahí, es un término que incluye tanto los agonistas como los antagonistas que tienen actividad de tipo morfina, como también los opioides naturales, que vamos a hablar ahora más adelante, y los sintéticos. ¿Sí? Es toda aquella sustancia que tiene acción agonista y antagonista. Los opiáceos, como dice ahí también, son fármacos derivados del opio. ¿Sí? Por ejemplo, la morfina, la codeína, y congéneres semisintéticos derivados de ellas. La endorfina. ¿Qué es la endorfina? Es un término que se refiere a los opioides endógenos. ¿Sí? Dentro de los opioides endógenos tenemos las encefalinas, las dinorfinas y las beta-dinorfinas. Y los narcóticos es cualquier sustancia que provoque sueño. ¿Sí? Por eso vamos a ver que a esta planta también se la llamaba dormidera, ¿sí? Porque producía, dentro de sus efectos, era sueño. La historia se remonta a la Grecia del siglo VIII a.C. Los griegos son los primeros que empiezan a hablar del dolor y los que empiezan también a hablar de una droga que venía de Egipto, a la cual denominaron opio. Acá tenemos a los padres de la medicina, Hipócrates y Galeno, que desarrollaron el uso de los opioides en Grecia y que fueron uno de los primeros en que empezaron a trabajar sobre los tratamientos del dolor. En el siglo XIX podemos ver ahí la guerra del opio. ¿Sí? Como se veía que el opio era una sustancia muy adictiva, lo que pasaba era que, como en Inglaterra le vendía muy poco a China, ¿sí? Y tenían un déficit comercial, China le vendía más a Inglaterra, los ingleses que tenían colonias en la India, donde tenían cultivo de opio, empezaron a exportar ese opio a China de manera ilegal, contrabando, y China empezó a ver que este opio tenía, efectos muy negativos sobre la población, para lo cual, bueno, se inició una guerra, fueron dos guerras, que finalmente las ganó Inglaterra, y y bueno, y finalmente China se tuvo que resignar a que el opio se comercie allí, ¿no? En el año 1806, Friedrich Serturner, un farmacéutico alemán, fue el que aísla por primera vez el componente, como dice ahí, un componente del opio, una base alcalina de color blanco amarillento, a la que denomina morfina. ¿Por qué morfina? En honor al dios griego del sueño, Morfeo. Pero ¿qué pasa? Empezaron a ver que la morfina tenía muchos efectos adversos, morfina pura, ¿sí? Entonces, en 1875, un farmacéutico de Bayer desarrolla la heroína, que se comercializó por muchos años, y que, bueno, como todos sabemos, ya no se comercializa más, pero fue un derivado de la morfina en búsqueda de disminuir los efectos adversos que tenía. Bueno, ¿cómo se clasifican los opioides? Se clasifican en agonistas puros, aquellos que tienen actividad sobre receptores Mu, en agonistas parciales, aquellos que tienen actividad intrínseca leve sobre los Mu, por lo tanto tienen un efecto limitado, aquellos que son agonistas antagonistas mixtos, es decir, son agonistas sobre receptores kappa, pero antagonistas sobre los Mu, y antagonistas puros, que no tienen actividad intrínseca. A su vez, también se los clasifica según su potencia analgésica. Opioides débiles, que vamos a hablar como la codeína, el dextropropoxifeno, el tramadol, o potentes. ¿Sí? Ahí tenemos el fentanilo, por ejemplo, que lo vamos a hablar ahora un rato, que es hasta 80 veces más potente que la morfina, la buprenorfina, bueno, entre otras drogas. Acá tenemos un resumen de los efectos de los opioides. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos efectos estimulantes por un lado y efectos depresores por el otro. Fíjense en los efectos depresores cómo disminuye la sensación del dolor, o sea, le quita ese componente afectivo al dolor, ¿sí? Y termina siendo de esa manera analgésico. También, fíjense que deprime el centro respiratorio y también el centro de la tos, por lo cual es antitusígeno también. Dentro de los efectos estimulantes, fíjense que estimula los quimioreceptores del área postrema. Esto tiene que ver con que la morfina está relacionada con náuseas y vómitos, básicamente por eso, y también que actúa a nivel del sistema antinociceptivo, favoreciendo la analgesia. Y por otro lado, tiene un efecto constipante o antidiarreico, porque actúa sobre la musculatura lisa, ¿sí? Produciendo contracción de todos los esfínteres, para lo cual también
deprime el reflejo de la tos. ¿Sí? Eso se produce a nivel del bulbo raquídeo. Náuseas y vómitos. ¿Por qué produce náuseas y vómitos? Porque actúa, produce un estímulo en la zona quimiorreceptora gatillo en el bulbo raquídeo, como les dije anteriormente. Euforia y euforia. Estos son dos términos que son antagónicos entre sí, ¿sí? Y vamos a ver que están mediados por los receptores mu y kappa, en el caso de la euforia, y en el caso de la disforia por los receptores delta. El embotamiento mental, ¿sí? ¿Qué es esto? Apatía, letargia, cita, disminución del movimiento, disminución, como dice ahí, de la concentración, convulsiones. Las convulsiones son más frecuentes en las intoxicaciones y no revierten con drogas anticonvulsivas. Miosis, esto es muy importante. ¿Por qué se produce? Por la activación de los receptores muy kappa, que está mediado por el núcleo de Edinger-Westphal, ¿se acuerdan de fisio? Y la intoxicación por opioides produce miosis puntiforme. Esto tienen que saber, ¿sí? Después vamos a hablar de la intoxicación por opioides, pero la miosis puntiforme es una de ellas. Sí. Sí, está al revés la compañera del año pasado, perdón. Sí. Tiene razón la compañera, es al revés. O sea, euforia es delta y disforia muy kappa. Sí, es al revés. No lo tenemos, pero bueno, anótenlo por las dudas. Efectos cardiovasculares. ¿Qué producen a nivel cardiovascular? Hipotensión arterial. ¿Por qué? Primero, la liberación de histamina. Segundo, la vasodilatación arterial y venosa. Cae el disminución del tono simpático. Bradicardia vagal. ¿Sí? Disminución de resistencia periférica y liberación de óxido nítrico. O sea, produce vasodilatación y disminuye las propiedades cardíacas. Acciones en el sistema respiratorio. ¿Qué produce? Depresión respiratoria. ¿Sí? Fíjense que disminuye la capacidad de respuesta ante el aumento del dióxido de carbono a nivel vulvar y también deprime el centro regulador del ritmo respiratorio. También produce broncoconstricción, disminución de secreciones y aumento del tono de los músculos respiratorios. Un dato importante es que estos efectos respiratorios no generan tolerancia. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la tolerancia? ¿Cómo? Más fuerte. Ella dice que después se va a revertir. Que necesitas, con el uso crónico, más dosis para el mismo efecto. ¿Cómo? Claro. Muy bien, necesita una mayor cantidad de dosis para que cumpla el mismo efecto que estaba cumpliendo. Acciones en el tracto gastrointestinal. ¿Qué producen constipación? ¿Se acuerdan que les dije que aumentaba el tono de todo? Del músculo liso intestinal, incremento del tono de los esfínteres, aumenta la secreción también de somatostatina, de páncreas, disminuye secreciones digestivas y disminuye el peristaltismo. Y como les puse ahí también, aumenta el riesgo de pancreatitis. ¿Sí? Por eso, en el caso de las pancreatitis agudas, se le da generalmente, no es que no sean opioides, se dan otros opioides como la meperidina, que no produce la contracción del esfínter de oro. ¿Sí? Entonces eso es un dato también importante. Efectos genitourinarios: disminuye el volumen urinario y aumenta la retención urinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta el tono de los uréteres, ¿sí? Incrementa el tono del trígono y el esfínter vesical y aumenta la liberación de ADH. Efectos endocrinos y dermatológicos. Desde el punto de vista endocrino, ¿qué hace? Disminuye la secreción de ACTH, aumenta los niveles de prolactina, aumenta la liberación de ADH, como dijimos anteriormente, e inhibe la liberación de GnRH. Y dermatológicos producen un enrojecimiento de la piel, de la cara, del cuello y la región superior del tórax, junto con prurito. Fíjense, acá tenemos como una especie de resumen, según cada receptor. Acá tenemos los MUC. Entonces repasamos un poco qué produce. Analgesia supraespinal, espinal y periférica. Como vimos, lo habló el compañero anteriormente. Eso sépanselo bien, sépanse bien los mecanismos, ¿sí? A veces no lo saben definir y explicar. El efecto antitusígeno, el dije también, la rigidez torácica, tórax leñoso, estreñimiento, ¿sí? La dependencia, la euforia, miosis, bradicardia, hipotensión, nivel cardiovascular y la depresión respiratoria. Después tenemos los kappa, que producen disforia, sedación y analgesia final. Y no me quiero meter con los sigma porque se van a confundir. Lo importante es que sepan que lo que hacen los mu y los kappa principalmente. Bueno, fármacos opioides. Vamos a hablar ahora de todos los fármacos
tienen que saber. Como hablamos antes, se clasificaba en agonistas puros, parciales, agonistas antagonistas y antagonistas propios. Dentro de los agonistas puros, la droga patrón es la morfina. ¿Sí? Después están todas las drogas que ahora vamos a ir hablando una por una. La morfina, droga patrón, actúa sobre los receptores opiáceos sobre todo, pero con mayor afinidad sobre los MU. Y volvemos a repasar, para que les quede bien grabado, qué hacen los receptores MU. ¿Sí? Fíjense ahí todos los efectos. Obviamente el efecto analgésico siempre se acompaña de, o siempre, no siempre, depende de la dosis, pero de efectos adversos. Tienen que tener cuidado con eso. Bueno, fíjense la morfina, ¿no? Acá tenemos los agonistas puros, ¿sí? Y los antagonistas puros. Hoy vamos a hablar cuáles son. Entonces, la morfina es el alcaloide más importante, sostiene las semillas de opio y es un poderoso agonista de los receptores MU. Vamos a hablar un poco de la farmacocinética. Es un opioide potente, tiene una baja biodisponibilidad por vía oral. ¿Sí? Es importante que sepan la farmacocinética de la morfina. Alto metabolismo hepático y se forman dos metabolitos. Morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónido. ¿Cuál es la vida media? De 2 a 3 horas. ¿Sí? La excreción es renal en un 90% y una pequeña cantidad se elimina por heces previa circulación enteropática. ¿Cuál es la vía de administración? Fíjense la cantidad de vías que hay, ¿no? Oral, intramuscular, intravenosa, subcutánea, tubular, transdérmica, transmucosa. Bueno, la codeína. La codeína es una prodroga, ¿sí? Es una opioide débil, una baja afinidad por su receptor, tiene pocos efectos adversos por ser débil. La absorción por vía oral es del 60%, tiene una baja metabolización hepática, tiene una vida media de 2 a 4 horas y, como dice ahí, un 10% se metila a morfina. ¿Para qué se usa principalmente? Como antitusivo y para la tos. Por eso pueden ver el jarabe. Tramadol también es un opioide débil, agonista sobre receptores MU, tiene una alta absorción por vía oral y una biodisponibilidad del 70%. Vida media 5 a 6 horas. ¿Cuál es la indicación terapéutica? Analgesia de dolores de moderada intensidad. Fentanilo, como les dije yo anteriormente, es un opioide muy potente. El tramadol. Fentanilo, como les dije yo, ¿se acuerdan? Es un opioide recontra potente, 80 veces más potente que la morfina. Entonces, como es muy potente, los efectos adversos también van a ser muy marcados. Por ejemplo, como dice ahí, tórax leñoso y depresión respiratoria. ¿Sí? Vida media de 2 a 4 horas. ¿Y para qué se usa? Se usa para anestesia. ¿Cómo? Tórax leñoso es un tórax, como vimos en esta foto, ¿te acordás? El de los receptores MU. Es un tórax que está dado tamaño, ¿sí? Y además rígido. Fíjense la indicación terapéutica: anestesia y analgesia postoperatoria. ¿Por qué anestesia? Es tan fuerte el opioide que lo puedo usar no únicamente como anestesia, después van a ver la clase de anestesia la que viene. Meperidina, también se llama fetidina, es un agonista sintético de receptores MU, tiene buena absorción en todas las vías de administración, tiene un metabolismo hepático con formación de un metabolito tóxico que es la normeperidina, importante esto, ¿sí? Vida media, fíjense, 15 a 20 horas, circulante y dando vueltas, ¿no? Efectos adversos como todos los opioides, náuseas, vómitos, depresión respiratoria. En intoxicaciones se observa midriasis, hiperreflexa, convulsiones, temblores y fasciculación. Vida media, 3 horas aproximadamente. Y se utiliza como analgésico. La foto de Michael Jackson que ven ahí arriba, en realidad él no murió con... Ustedes saben que se intoxicó con una droga, pero no fue la meperidina. Él era adicto a la meperidina. ¿Sí? Pero no muere por meperidina, muere por otra, no me acuerdo ahora. Propofol. Dextropropoxifeno, similar a la morfina pero menos potente, ¿sí? Se administra por vía oral o intramuscular, tiene también un metabolismo tóxico que es el norpropoxifeno, vida media de 6 a 12 horas y generalmente se utiliza combinado con AINES. Antiguamente había una droga llamada Suprafecit que era dextropropoxifeno con ibuprofeno, que ahora la retiraron del mercado por fracciones de hipersensibilidad, pero fíjense cómo se utiliza como antitusivo y también como analgesia. Es el famoso clocidol, pero asociado con novalgina o dipirona. Si yo te dextropropoxifeno con dipirona, es el clocidol del comercio. ¿Sí? Se sacó del mercado el año pasado. En realidad, la dosis que viene de dextropropoxifeno
tamoxifeno es más o menos 50 miligramos por dosis. Se vio que dosis de 500 miligramos producían depresión respiratoria y aumentaban el riesgo cardiovascular de los pacientes. 500 miligramos. Fue una maniobra más que nada de laboratorio, no es que se haya demostrado que es tóxico en serio. Bien. Sí, era una dosis ridícula. Metadona, fíjense la vida media, 15 a 40 horas. Ahora hablamos de vida mañana, relativamente corta. 15 a 40 horas. Tiene una gran potencia de eficacia analgésica, extensa biotransformación hepática y alto en proteínas plasmáticas, una absorción polyural del 60% y vida media de vuelta 15 a 40 horas. ¿Para qué se utiliza? Para analgesia y tratamiento de la adicción a opiáceos. ¿Pero por qué me parece que se usa para adicción a opiáceos en adictos? Por dos razones, básicamente. Dos. Una, y la otra. Fíjense cómo se administra la metadona. Claro, para dejar, o sea, que Claro. se descontinúe. Si yo pudiese usar una droga que fuese de vida media de 40 horas, pero fuese de impresión inyectable, no se la daría una droga. Hay que cortar todo el vicio desde la inyección hasta... Las dos razones por las que se utiliza la metadona es porque es bioral y porque la vida media es muy larga. Hay una serie que está ahora creo que terminó la primera temporada, se llama Fear the Walking Dead, que es la precuela de Walking Dead, que uno de los chicos es adicto a la morfina y vieron cómo necesita la metadona, que se las pide, se la pide. Hay unas crisis terribles. No sé si vamos a hablar de crisis. Bueno, van a ver todos los síntomas que tiene un adicto cuando necesita la metadona realmente. Después vamos a hablar de adicción. Es lo último. Bueno, agonistas parciales. Buprenorfina. ¿Sí? Agonista parcial de los receptores MU. Fíjense, es de 25 a 50 veces más potente que la morfina. Tiene una buena absorción por todas las vías. Y los efectos adversos es lo que venimos hablando de acá hasta ahora. Depresión respiratoria, miosis, sedación, náuseas, vómitos. La acción terapéutica analgésica. Bueno, acá están los agonistas antagonistas mixtos. ¿Sí? Nalbufina, pentazocina y butorfanol. Fíjense, su acción sobre los receptores kappa produce analgesias, pero nunca como los MU. ¿Sí? O sea, tiene una acción antagonista sobre los receptores. ¿Sí? Su acción agonista es sobre los receptores kappa. Como efecto adverso, fíjense que no produce depresión respiratoria o es poco importante, cosa que sí producían todos los actuados en receptores MU. Y tampoco produce hipertonía a nivel del aparato digestivo. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Náuseas, vómitos, bueno, eso es común a todos, ¿no? Pero fíjense los vértigos, los mareos, las pseudoalucinaciones. ¿Sí? Nalbufina, antagonista MU, agonista kappa. ¿Sí? Se administra por vía oral, intraveteral. En lo que respecta a la potencia, el comienzo y duración de acción es similar a la morfina, pero fíjense la diferencia en los efectos adversos. ¿Sí? Diaforesis. ¿Se acuerdan que morfina era cefalea también y vida media 2 a 3 horas? Pentazocina, también agonista MU, agonista kappa. Potencia entre 3 y 6 veces menor que la morfina. Tiene menos potencia. Efectos adversos, sedación, disforia, alucinaciones, pesadillas. Y a nivel cardiovascular, fíjense que produce hipertensión y taquicardia. ¿Qué producían? La morfina, los opioides. Bradicardia y hipotensión. Bueno, fíjense que este produce hipertensión y taquicardia. Y también se usa para desintoxicaciones por opioides, que después vamos a hablar de adicciones y eso. Butorfanol, también, antagonista MU, agonista kappa, agonista parenteral, intranasal, potencia entre 3 y 6 veces menor que la morfina, y fíjense los adversos. Sensación de flotar, debilidad, náuseas. Bien. Bueno, los antagonistas, 2, naloxona, naltrexona. ¿Qué hace? Bloquea los receptores de los opioides. ¿Para qué se utilizan los antagonistas? Para la intoxicación aguda por opiáceos, ¿sí? También crónica, ahora vamos a hablar de eso. Dice el diagnóstico de dependencia física de los opioides y agentes terapéuticos de los sujetos consumidos compulsivos de opioides. Recientemente la FDA autorizó el uso de la naltrexona para el tratamiento de la alcoholismo. Acá tenemos a la naloxona, administración intravenosa, ¿sí? Intravenosa. Tiene una buena absorción perioral, pero como sufre de una importante extracción presistémica, ¿sí? Se administra por vía intravenosa. Tiene un casi completo metabiopático, vida media, 1 a 4 horas. Y fíjense, ¿para qué le doy naloxona? Para la intoxicación aguda por opioides. ¿Sí? Entonces, intoxicación aguda por opioides, naloxona. Y la naltrexona
Fíjense la diferencia en la administración. Es oral, la otra es intravenosa. Bien. Es más potente que la naloxona, ¿sí? Tiene un metabolismo activo, con actividad metabolista débil y una vida media más prolongada. Pero fíjense sobre todo la vida media. Vida media 14 horas. Naloxona de 1 a 4. Entonces, como tiene una vida media mayor, se lo puede usar para la desintoxicación crónica, ¿sí? Porque tiene mayor vida media que la naloxona. Bueno, estos son efectos adversos característicos de todos los opioides, para repasar un poquito: constipación, miosis, hipotensión ortostática. Los más frecuentes tenemos también la depresión respiratoria, las convulsiones y la intoxicación por todos los metabolitos tóxicos. ¿Se acuerdan de algunas drogas que tienen metabolitos tóxicos? Bueno, intoxicación por la triada, la intoxicación por opioides es miosis puntiforme, depresión del sensorio, coma y depresión respiratoria. Pensalo. Tanto es la hipoxia que no se puede sostener la miosis, que es por contracción de músculo. Al haber tanta hipoxia, los tejidos se terminan relajando. Entran en medias. O sea, pero primero tuvo la puntiforme. Lo ves en foto, lo ves, es un punto en el medio que está muy cerrado. Un milímetro. Faltó vómitos en la de arriba. No sé si vómitos. ¿No? Claro, No lo también leo. vómitos, sí. Sí. No sé Es si uno de los más frecuentes. Para vómitos, película vieja, Sid and Nancy, La vida de Sid Vicious, todo el tiempo están vomitando toda la película. ¿Te queda claro? Eran consumidores de heroína. ¿Te queda claro? Todo el tiempo van al baño y después lanzan en la habitación, lanzan todo el tiempo. La vida de Sid Vicious, Sid and Nancy se llama la película. Búsquenla, no es una mala película, pero bueno, el mensaje es: apretan el efecto adverso del... No está en Netflix, no. Bien. Otra película para endorfina y esa, Cielo Líquido, Liquid Sky. Muy vieja esa, de los años 70 y pico, cuando descubren las endorfinas como mediadores. Otra importante que no lo veo aquí es la retención urinaria. Eso es importante y grave. Se ve muchísimo. Y es una de las. Yo le digo lo que dicen los médicos, cuando uno indica morfina, a los médicos clínicos que le tienen miedo generalmente a todo, claro, la morfina. Saca todo. ¿Debe ser morfina? Sí, debe ser morfina. Bueno, que hacen retenciones urinarias muy graves, que pueden llegar al globo vesical. El paciente empieza, le duele, no sabemos por qué, claro. Tiene un globo así, pero no hacen pis, no tienen ganas de hacer pis. Fíjense, disminuye el volumen urinario y aumenta la retención urinaria. Sí, más morfina, más retención, más dolor, porque el globo vesical es algo doloroso que yo que vi que ni con morfina se... Y también la constipación es gravísimo. Un paciente que está internado, que está, supóngase operado de un cáncer de colon izquierdo. A los 2-3 días ya el cirujano quiere que empiece a mover el colon para ver cómo está la sutura y todo. Vos le das morfina, lo empastillás con morfina y el tipo no mueve más el colon, está quieto. Entonces empiezan a hacer lo que se llama ilio postoperatorio. Se detiene todo el colon, se llena de líquido y el tipo está ocluido. Empiezan a vomitar ya todos los desastres. Tienen que operarlo realmente. Por eso a los cirujanos les da miedo la morfina por ese tema, que produce la retención urinaria, y el ilio postoperatorio les complica un poquito la cirugía. Pero no hay que tenerle miedo a la morfina. Bien usada es lo mejor.